La Unión Nacional de Trabajadores, UNT, el Consejo de Organizaciones Alternativas, el Movimiento de Transformación Social, la Unión de Petroleros Jubilados, el Comité de Estudios de la Energía, al colectivo Rumbo Proletario y a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que conjuntamente tuvimos precisamente la intención de llevar a cabo este evento conmemorativo. A 78 años del decreto de expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas, comunicamos al pueblo de México que nos mueve a realizar este importante acto conmemorativo. La memoria histórica, símbolo de identidad colectiva y de un nacionalismo que el Estado y sus grupos de poder se han encargado de borrar y manipular a través de decisiones vergonzosas, como son las tristemente perversas reformas estructurales. Nos mueve la urgente necesidad de hacer un llamado a recuperar los valores, principios y acciones nacionalistas que se pierden en una globalización sin más espíritu que la salvaje competitividad a costa de la sobreexplotación de nuestros recursos energéticos y nuestros recursos naturales, donde es el propio Estado quien atenta contra la dignidad humana en una constante violación a los derechos humanos con genocidios, masacres, feminicidios, desapariciones forzadas, fabricación de delitos a luchadores y activistas sociales para privarles de su libertad con descarada violación a sus derechos humanos y crímenes financieros nacionales e internacionales en su máxima expresión de impunidad. Pueblo de México, estamos aquí congregados y ejerciendo de manera pacífica el libre derecho a la expresión, conmemorando el glorioso hecho histórico de la expropiación petrolera que logró unificar a la nación, así como también la trascendental reforma agraria. Ambos decretos fueron importantes pilares del nacionalismo en un contexto internacional también adverso ante la presión de empresas transnacionales y sus gobiernos imperialistas, pero que marca una importante diferencia respecto a nuestros actuales gobiernos. Se tuvo el carácter, la inteligencia y el patriotismo necesarios para gobernar una nación joven que emergía de constantes luchas armadas, pero finalmente una nación a la que amamos todos los que nos asumimos como mexicanos y estamos luchando por expulsar a traidores y corruptos de los puestos de gobierno que están destruyendo y entregando a México a los grupos de poder político y económico nacionales y extranjeros. ¡Viva México, compatriotas! ¡Viva! ¡Viva la expropiación petrolera en Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestros recursos energéticos! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano! ¡Viva! Para continuar con nuestro programa, le cedo la palabra a nuestra compañera Silvia Ramos Luna. Gracias. No nos da la gana ser una colonia norteamericana. Sí nos da la gana ser una nación libre y soberana. El primer participante
viene de parte del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México. Es uno de los más activos defensores de la soberanía nacional y uno de los pilares de la resistencia en contra de la nefasta reforma energética. Le voy a dar la palabra al doctor Alberto Montoya. Buenas tardes. Me da mucho gusto compartir este momento con todas y con todos ustedes. Estamos aquí en un lugar emblemático de las luchas del pueblo mexicano. Todos sabemos, como lo decía un filósofo, que el espíritu de un pueblo son sus actos. Y hace poco más de un siglo, el pueblo de México dijo: basta esta tiranía, basta este régimen de opresión, de explotación, y derrumbó un régimen y recuperó la soberanía, la propiedad de todos los bienes de la nación que están en el subsuelo, las aguas, la constitución misma de la propiedad. Esa fue una hazaña de las anteriores generaciones, de las que nosotros hemos sido herederos. Y justamente fue en 1938 cuando, bajo la conducción de un dirigente, un presidente que representaba el interés, la libertad de los mexicanos, que el pueblo de México recuperó de manera eficaz la propiedad de los yacimientos, las industrias y todos aquellos elementos derivados de la explotación de los hidrocarburos. Fue un presidente acompañado de un pueblo participante, activo, vigilante, comprometido, de los primeros y más decididos de estos mexicanos, los propios trabajadores de estas industrias, pero también los campesinos, los obreros, las organizaciones sindicales, permitieron esta hazaña, que fue un ejemplo en el mundo, que inspiró decisiones similares en otros países, en América, en Asia y en otras partes del mundo. Hoy, sin embargo, vemos que la soberanía, la libertad del pueblo de México ha sido usurpada por gobernantes que no representan el interés de los mexicanos, por partidos políticos que conspiraron y firmaron un pacto contra la nación. El Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Antinacional, llamado Nacional, el Verde Ecologista y, de manera vergonzosa e hipócrita, también el Partido de la Revolución Democrática participó, simulando una oposición, un despojo histórico a la voluntad, la soberanía, el presente y el futuro de los mexicanos. Esto, evidentemente, constituye una afrenta que los mexicanos no vamos a reconocer. En primer lugar, toda constitución y toda ley debe de cumplir con un criterio, y este criterio es la justicia. Ninguna norma, ninguna disposición es verdadera ley si no es justa. Porque no es suficiente que un parlamento con la mitad más uno de los votos diga que algo es una ley.
para que algo sea ley, tiene que ser justo. Ningún pueblo está obligado a obedecer leyes injustas. Por eso tenían razón los sudafricanos, Nelson Mandela, que encabezó el movimiento para suprimir un régimen injusto en el que en su patria unos individuos de un color tenían derechos A y otros individuos de otro color tenían derechos B. ¿Era verdadera ley esa ley? Esa no era verdadera ley, aunque la hubiese aprobado la mitad más uno de ese parlamento sudafricano, porque no era una ley justa. En el proceso de aprobación de la contrarreforma constitucional, se violentó el procedimiento mismo que establece la Constitución y las leyes para el cambio de la propia Constitución. De manera que hay una ilegalidad de origen que de suyo conduce a reconocer que esa contrarreforma constitucional es nula de pleno derecho. Eso en cuanto al procedimiento y formalidad de su aprobación. Pero en cuanto a su contenido, evidentemente es una contrarreforma que violenta el derecho al desarrollo, que es un derecho humano reconocido a todos los pueblos. Violenta el derecho humano de todos los pueblos al uso de los recursos para su propio desarrollo, que también es un derecho humano reconocido a todos los pueblos. Con esto, no solamente se cancela la aportación estratégica de la energía al desarrollo de México. En realidad, debido a la involución económica relativa de Estados Unidos, que ha visto reducido su poder económico en el mundo, que al término de la Segunda Guerra Mundial representaba el 50% de la economía del mundo y hoy representa el 23%, y que ante esta situación ha emergido una potencia China que representa hoy el 17% de la economía del mundo. Y es un régimen económico que por su forma de organización tiene un ahorro del 50% de su economía, de su Producto Interno Bruto, invierte el 48% y crece a tasas del 7,5 al 10% durante muchos años y actualmente al 6%. Y tiene un superávit comercial cada año ante el mundo de más de 250,000 millones de dólares. Y Estados Unidos solamente ahorra el 19% de su producto, invierte el 20% de su producto, crece a tasas del 1, del 1,5, del 2% cuando mucho, y tiene un déficit comercial de 400 a 600,000 millones de dólares. Incluso con esas divisas que gana China, con esos dólares que gana en su comercio, China le presta al gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda de 17 trillones de dólares, más de 100% de su producto. Y de esos 17 trillones, se estima que China ha comprado bonos de un monto cercano a 3 trillones de dólares. Estados Unidos no puede con China, y eso explica el comportamiento agresivo, violento, contra las democracias, contra los pueblos que han afirmado su soberanía, que han devenido sus intereses, y por eso vemos tanto en Argentina, como en Brasil, como en Venezuela, como en Bolivia y en México, como Estados Unidos está buscando recomponer su debilitamiento geoeconómico y geopolítico, que es inevitable, y que por demás, aunque Estados Unidos represente hoy el 40% del gasto militar del mundo, que le permite tener más de 700 bases militares en el mundo, es una potencia que no tiene la base económica para sostener ese gigantesco imperio militar. Y eso explica, además, junto con otro factor estratégico, Estados Unidos no tiene petróleo.
Estados Unidos es una nación que es dependiente de la importación de petróleo y por esa razón tiene que invadir, destruir países, cometer genocidios, derrumbar regímenes, violar derechos humanos con el objeto de tener el control, el acceso y la explotación de recursos, como ha quedado claro y evidente ante toda esta supuesta amenaza de Irak con sus supuestas armas de destrucción masiva, que lo único que resultó fue en el control de la explotación de los yacimientos de una de las más importantes reservas del mundo por parte de Estados Unidos, cuestión que se repitió en Libia y en otras partes del mundo. Eso explica entonces lo que motivó verdaderamente la contrarreforma constitucional en México. ¿Y por qué llegó Enrique Peña Nieto a presidente de la República? Justamente porque estos intereses financiaron sus campañas, los medios de comunicación, todo lo que fuera necesario para que este individuo ocupara una posición en el Poder Ejecutivo y con la complicidad de otros individuos, de otros partidos, hacerse del poder y entregar la soberanía a los recursos, el presente y el futuro de los mexicanos, para el servicio de los bancos, las corporaciones energéticas y una pretensión, por supuesto ilusoria, de Estados Unidos de mantenerse como el único hegemón del mundo, de la historia del mundo. ¿Qué hacer ante esto? Esta es la pregunta concreta que yo les planteo, que nos planteamos. ¿Es esto algo irreversible? Evidentemente que no. Todos los pueblos libres no pueden, ni mantienen, ni son capaces de tolerar la pérdida de libertad y la injusticia. De manera que el pueblo de México, independientemente de que hoy esté aturdido con la televisión, confundido y desinformado con la televisión y el radio, sufriendo la violencia cotidiana de la falta de empleo, la falta de la escuela, el aumento del precio de la comida, la falta de recursos para podernos curar cuando nos enfermamos. Todas estas violencias, además, instigadas directamente mediante el uso geopolítico del crimen organizado para promover violencia en nuestras comunidades que impidan que el gobierno y el pueblo estén atentos a la defensa de sus verdaderos intereses. Todo esto son las condiciones que hoy enfrentamos, pero no son definitivas, ni mucho menos las podemos reconocer como irreversibles. ¿Es esto irreversible? Evidentemente que es reversible. Y la manera como esto podemos hacerlo puede ser en dos momentos. Lo primero, para poder cambiar la Constitución y las leyes e instituciones al estatus anterior a la contrarreforma constitucional, pueden pasar por lo menos 3 años. 3 para las próximas elecciones federales y otro más para la deliberación y cambio de estas leyes. ¿Podemos esperar 4 años? No podemos esperar 4 años. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es declarar nulos los contratos que ya han sido firmados. Y les voy a explicar las razones jurídicas, porque incluso el cinismo es tal que los contratos que han sido firmados ni siquiera son consistentes con la contrarreforma constitucional aprobada. Les voy a dar un ejemplo. En la licitación 3, que es un contrato de licencia otorgado a 25 empresas, es un contrato que no es licencia, que es una concesión. ¿En qué consiste esto? Fíjense ustedes, cambiaron la Constitución y entonces pusieron ahí que la nación es propietaria de todos los bienes en el subsuelo. Pero si están afuera del subsuelo, ya no son propiedad de la nación. Imagínense esto, ni Houdini. ¿Cómo es posible que la propiedad cese simplemente por el hecho de que llegó a la superficie? Bueno, pues ese es el principio jurídico que está en esos contratos. ¿Y cómo se demuestra
que la propiedad se transfirió al contratista? Pues muy sencillo, porque en los contratos dice que el contratista llevará a cabo la extracción y explotación de ese recurso y luego va a hacer una transferencia onerosa al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Vender. ¿Cómo alguien puede vender lo que no es suyo? Es como si nosotros vamos por la calle, vemos un automóvil y decimos, mira, aquí está este automóvil, te lo voy a vender. Oye, pero si no es mío, bueno, voy a hacer una transferencia onerosa de lo que no es mío. Eso es exactamente lo que ocurre con estos contratos que no son licencias, son concesiones. Y el texto constitucional mantiene la prohibición de las concesiones. Pero además, hay otra cosa que verdaderamente es burda, cínica, que realmente es un extremo a la ofensa de la inteligencia de los mexicanos. Resulta que esos 25 contratos se han otorgado en territorio donde ya se hizo la exploración por parte de Pemex, en territorio donde ya se perforaron los pozos por Pemex, en lugares donde ya está extrayendo Pemex ese petróleo. Y además, eso contradice otro transitorio de la contrarreforma constitucional, porque en el transitorio sexto dice que cuando se den estos permisos, estos contratos, se reconocerá el justo valor de las inversiones realizadas por Pemex. Y resulta que en ninguna cláusula de estos contratos firmados aparece que el contratista se compromete a pagar esas inversiones. De manera que aquí hay una violación directa, clara, precisa de lo que manda la Constitución. Otra violación clarísima, dice la Constitución, la nación es la propietaria en todo tiempo de esos recursos. Y entonces en el contrato, cláusula 2.2, dice, la nación siempre será propietaria. Luego pone una cláusula 2.7. Pero el contratista la podrá incluir como uno de sus activos para conseguir un crédito. Es decir, es como si nosotros le damos a un vecino un poder notarial para que vaya con un banco y pida un crédito hipotecario sobre mi casa. Es igual. Si nosotros le damos a alguien un permiso, ¿verdad?, para que use nuestra casa como garantía con un crédito hipotecario, ¿qué le estamos dando? Le estamos dando la propiedad de la casa. Pues eso es lo que hacen los contratistas con nuestros recursos. En otras palabras, ponen los yacimientos de los mexicanos como si fueran de su propiedad para poder conseguir empréstitos, créditos. ¿Qué quiere decir? Sí se transfiere propiedad. Nos han mentido, nos mienten de una manera burda y cínica. Esto es indefendible, en ninguna forma es posible que esta demanda que estamos preparando, que está encabezando la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos Profesionales de Pemex, que está acompañada por la Unión Nacional de Trabajadores, que está acompañada por organizaciones campesinas, cívicas, que está acompañada por ciudadanos. Vamos todos a integrar esta demanda jurídica, vamos todos a presentar esta demanda ante la Suprema Corte, ante el juzgado que sea conveniente o procedente, y vamos a decir, nosotros como pueblo no reconocemos la validez de esos contratos. Esos contratos son nulos de pleno derecho, y por lo tanto, si un contratista extranjero decide invertir sobre esos contratos, es su propio riesgo, porque el pueblo de México recuperará ese derecho, y si ellos invirtieron ahí, están advertidos que esos contratos son nulos y no les vamos a dar un centavo de indemnización por inversiones ilegales sobre recursos que son propiedad de todos los mexicanos. Eso es lo que vamos a hacer. De manera que hoy nos fortalecemos con la certeza de que un pueblo digno y libre no admite ninguna injusticia. Y México no será colonia subordinada
con esclavos posmodernos, donde la comida, la energía, los bancos, las telecomunicaciones, las infraestructuras, carreteras, aeropuertos, sean propiedad de extranjeros que ni siquiera tributan en esta nación y no tienen ningún derecho sobre nuestra vida. Recuperemos en esta ocasión, inspirados en la fuerza de nuestra historia, de la claridad y precisión política que tuvo Lázaro Cárdenas del Río para guiar un pueblo a la recuperación, a la afirmación de su dignidad y de su libertad. Muchas gracias.